de mí. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú lo llenas todo dentro de mí. Envía la lluvia, envía la lluvia, envía el fuego, envía el aceite de tu santa unción. Envía la lluvia, envía el fuego, envía el aceite de tu santa unción. Una vez más, Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú lo llenas todo dentro de mí. Levanta tu mano. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú lo llenas todo dentro de mí. Envía la lluvia, envía la lluvia, envía el fuego, envía el aceite de tu santa unción. Levanta tu mano y di conmigo: envía la lluvia, envía el fuego, envía el aceite de tu santa unción. Una vez más, envía la lluvia, envía el fuego, envía el aceite de tu santa unción. Y conmigo en esta mañana, Señor, viene a recibir una palabra que llene mi corazón y llene mi alma. En el nombre de Jesús. Amén. Dar un aplauso al Señor. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, aleluya, y disfrutar de la palabra. Podéis sentaros y disfrutar de la palabra. Vamos a traer una palabra bien hermosa. Y esta palabra se puede convertir en un regalo para alguien a quien usted quiera testificar y no sabe cómo. Así que voy a ser muy concreto predicando para que este mensaje se convierta en un regalo. Si usted quiere regalárselo a alguien y quiere testificarle, y usted dice: yo no sé cómo testificar, pues usted le envía este mensaje y será como un regalo. ¿Para qué trajo Jesús el Evangelio? ¿Para qué lo trajo? Hasta que Jesús no llegó, nunca se había oído la palabra evangelio. No. Se había oído la palabra salvación, se había oído la palabra poder, se había oído la palabra milagros, se había oído la palabra liberación, pero la palabra evangelio nunca se había oído. Y Marcos capítulo 1, verso 15. Dice así: Jesús habla, se dirige a la gente diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Todo Israel sabía que el Mesías tenía que venir. Lo que ellos esperaban era otra forma diferente de la venida del Mesías. Ellos sabían que el Mesías tenía que venir
y traer un reino con él. Claro, hasta ahora Israel solo había conocido una forma de establecer un reino y era haciendo la guerra. Israel, cuando quería extender sus dominios y tener más territorio, invadía otras tierras. Peleaba contra los habitantes de esas tierras, les hacía guerra, les ganaba y se quedaba con sus ciudades y extendían su reino. Por tanto, para ellos no le era extraño la palabra reino. Pero lo que los descuadró no fue que Jesús les dijera el reino de Dios se ha acercado. Lo que los descuadró no es que dijera que él venía trayendo ese reino, un simple hijo de un carpintero, sin una sola espada en la mano y con unos atuendos que decían que era alguien de lo más sencillo y común. Lo que descuadró a aquella generación fue aquella palabra, evangelio. Jesús no vino hablando ni el español, ni vino hablando el latín. Él vino hablando en el arameo, en el hebreo. Y dijo Beshorat, no dijo evangelio. A la traducción se nos ha dicho a nosotros que es evangelio, pero él utilizó la palabra Beshorat, que es evangelio, y tiene un significado y significa buenas nuevas. Hay una versión muy concreta del lenguaje que utilizó Jesús, y esa palabra la interpretan como buenas nuevas de salvación para la guerra. Beshorat. Jesús le dijo: arrepentíos y creed en el evangelio. El asunto es ¿por qué Jesús trajo el evangelio? ¿Para qué lo trajo? ¿Para qué trajo Jesús el evangelio? ¿Habrá alguien que quiera saber? Porque hay veces que confesamos cosas que no sabemos qué quiere decir. Entonces, ¿de qué me sirve confesar algo que no sé qué quiere decir si no voy a saber interpretarlo? Así que hoy te traigo un mensaje que te va a traer luz. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es una revelación de parte de Dios para los hombres del mundo invisible y sus secretos. ¿Por qué se enfatiza tanto desde los púlpitos en que la gente se convierta al evangelio? Porque en el momento que aceptes el evangelio, tus ojos empezarán a abrirse para que descubras el mundo invisible. Se ha entendido que cuando uno viene a Dios los problemas se acaban. Todo lo contrario, cuando vienes a Dios los problemas te aumentan. Pero tiene una explicación, porque empiezas a descubrir por qué te están pasando cosas. Y empiezas a descubrir que tenías enemigos que antes pensabas que no existían. Hay unos enemigos invisibles, llamados demonios, que establecen tanta cantidad que la Biblia dice que son huestes, porque son muchos, son innumerables. Por eso la Biblia dice que son huestes, o sea, es una gran cantidad incontable de espíritus eternos que trabajan en una sola línea: hacerle mal al hombre. Y el evangelio viene, ¡pa!, y te abre los ojos. Pero ¿cómo puede ser que esto, o sea, viene el evangelio para esconderme del mundo, y lo que hace el evangelio es que aún me expone más al mundo? Antes pensaba que si yo venía al evangelio me iba a esconder de la batalla, y ahora el evangelio me pone en primera línea de batalla. ¿Para qué quiero el evangelio? Lo necesitas. Porque si estoy en una guerra, necesito que alguien me abra los ojos para ver a mis enemigos. Y Jesús trajo una revelación, trajo una noticia. Traigo buenas nuevas, traigo buenas noticias, traigo mi evangelio.
diferentes evangelios. El evangelio de Jesús no era el único. Lo que Jesús trajo era el evangelio verdadero. Por tanto, cuando Jesús se acerca a los hombres, después de estar 30 años como un ser humano normal, y llega el tiempo de establecer su ministerio, se manifiesta como el enviado de Dios. Y daros cuenta qué manera de anunciarse a los hombres. En el capítulo 1 de Marcos, o sea, recién comenzando su ministerio, dice: el tiempo se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. O sea, llegó el momento, ahora toca lo que toca. Y es que, hermanos, hay veces que nosotros vivimos de una manera inconsciente porque no ha llegado el momento. Hasta que Dios dice: ahora llega el momento que te sean abiertos los ojos. Y lo primero que dice el Señor Jesús es que el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién portaba el reino? Jesús. Jesús portaba el reino. El reino no es un lugar. El reino de Dios no es una ciudad. El reino de Dios no es una dimensión. El reino de Dios es una cultura. Es una forma de pensar. El reino de Dios es una manera de entender la vida. El reino de Dios es unos conceptos de cómo hacer justicia. El reino de Dios significa un vocabulario nuevo. Por eso los reinos, tú hoy no puedes acercar el reino de España a Francia, es imposible. ¿Quién carga un reino que pueda pasarlo de un lugar a otro? Las personas. Porque las ciudades no se llevan a otro lugar, las calles no se cambian de sitio. Sin embargo, la cultura sí, el vocabulario sí. Yo puedo enseñar mi cultura en China. ¿Por qué? Porque la cultura no está en las ciudades de España, la cultura está en la forma de vivir de España. Jesús lo que trajo no fue una ciudad. Jesús lo que no trajo una dimensión diferente de otras alturas tridimensionales. Jesús lo que trajo fue una cultura nueva, y a eso Él le llamó el reino de Dios. Ahora bien, la manera de entrar en el reino de Dios, en esa cultura, primero es arrepintiéndose y luego creer en el evangelio. Hay tres fases en este versículo. Lo primero que es: el reino de Dios se ha acercado, porque ha llegado el tiempo. Y ahora es el tiempo que se manifieste ese reino. Ok, pero ¿cómo yo acepto este reino? Primero arrepintiéndote. Yo me arrepiento, sí, me arrepiento de mi vana manera de vivir. Porque entiendo que hasta ahora lo que yo tenía en mis manos no me servía para combatir el mundo espiritual. No me servía para combatir la tristeza. No me servía para combatir el lamento. No me servía para combatir la enfermedad. Pero Jesús trajo unas buenas noticias. Y a eso Él le llamó evangelio. Y traía dentro de Él la grandeza que el ser humano necesitaba. Y lo trajo en un momento donde los judíos estaban siendo, digámoslo así, esclavos del Imperio Romano. Tenían que trabajar para ellos, tenían que tributarle a ellos. Habían sido conquistados tanto Oriente como Occidente. Toda Europa era del Imperio Romano, y todo Oriente, los que estaban a la ribera de los mares, todo le pertenecía a los romanos. Por tanto, Israel lo que estaba esperando era un libertador que peleara contra el Imperio Romano. Pero Jesús dijo: no vengo a pelear contra nadie, lo que vengo es a hacerte libre en tu interior. Porque hoy te conquistó Roma, mañana te van a conquistar otros. Porque el hombre siempre está siendo conquistado por alguien. A nosotros ahora nos ha conquistado el PSOE, mañana nos volverá a conquistar el PP. Pasado entrará a Sumar. Siempre hay ideas que conquistan a pueblos. ¿Alguien está entendiendo el ejemplo? Por tanto, el hombre siempre va a recibir conquista de alguien. Ahora, ¿dónde yo tengo que ser libre? Yo tengo que ser libre en mi interior, no tengo que pelear con la gente. Porque yo puedo estar en un país y puedo vivir con la mentalidad de Cristo. Y Jesús trajo una revolución, no al mundo visible. Por eso no vino con ángeles para pelear con nadie. Él vino con el poder de Dios para cambiar el interior de las personas. Y solo hay una manera de entrar en el reino de Dios, y es a través del evangelio. Yo necesito el evangelio de Dios.
¿Qué es el Evangelio? Es una revelación de parte de Dios para los hombres del mundo invisible y sus secretos. ¿Cómo yo puedo descifrar los secretos que hay en el mundo invisible? A través del Evangelio. Había una posesión enorme que nosotros sabemos hoy que es posesión, en un muchacho que estaba tan lleno de problemas interiores que lo tuvieron que echar a un cementerio a que viviera allí. Nadie sabía qué le pasaba. Lo tenían por loco. Daros cuenta que el muchacho ese, el endemoniado gadareno, vivía en un lugar donde se presumía de un conocimiento. Se creían más listos que los romanos, porque de ahí venía la cultura, la helénica, los helenos. Antes que Roma había otra cultura y estos eran los helenos. Y no sabían cómo descifrar la locura de aquel muchacho. Y eran los listos, eran los sabios, se creían superiores a todos los demás. Despreciaban a todo el mundo porque eran muy listos. De ahí venía Sócrates, de ahí venían los listos de aquella generación. Y cuando llega Jesús, sin hablar, manifiesta con el poder que traía, con el evangelio que traía, manifestó el secreto de por qué vivía en los sepulcros. Y era porque estaba lleno de demonios. Solo el evangelio de Jesús va a manifestar el mundo espiritual que te rodea. Por eso hay quien desprecia el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque no saben lo que contiene, pero es una gloria, es una riqueza. Es la llave que abre todas las puertas. El poder del evangelio. Es la gracia que uno recibe para habitar en cualquier sociedad. Yo puedo estar entre ricos, entre pobres, entre negros, entre blancos, entre hindús, entre chinos, porque yo tengo el evangelio de Dios dentro y me capacita para estar en cualquier parte del mundo. Pero si voy con mi cultura no encaja, o mejor con otra cultura, y me echarían. Pero voy con la cultura de Dios, y la cultura de Dios entra en cualquier casa, en cualquier familia, en cualquier persona, en cualquier edad. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Porque el evangelio de Dios contiene las llaves de todas las culturas. Y puede entrar en todas ellas. Por eso, tú puedes despreciarme a mí, pero nunca podrás despreciar al Cristo que llevo dentro. Tú puedes despreciar a un muchacho. Este por joven, ¿qué me va a decir? Pero cuando abre la boca y suelta los misterios de Dios, la gente se rinde ante un muchacho. Yo que le voy a hacer caso a este viejo que le quedan 2 telediarios. No, pero es que cuando habla, está hablando profundidad y dice, wow, que está hablando sabiduría eterna. La gente puede despreciar lo que ve, pero es imposible despreciar al Jesús que llevan dentro. Y Jesús manifestó que había un ente espiritual que estaba dominando a aquel muchacho, y por aquella circunstancia, aquella zona estaba siendo atormentada por aquel hombre. ¿Qué trae el evangelio? Lo que trae es la manifestación de los secretos del mundo invisible. Por eso todo tiempo que tú eches estudiando la palabra de Dios te está llenando de riqueza. ¿Qué es el evangelio? Es el mensaje de salvación para los que se sientan perdidos, y así entrar en la cultura de Dios, que es su reino. ¿Cuántos quieren abrazar la cultura de Dios? Te lo voy a decir de otra manera que te va a sonar mejor. ¿Cuántos quieren entrar en el reino de Dios? Ahí sí que levantan la mano, ¿verdad? Vuelvo a repetir, ¿cuántos quieren entrar en el reino de Dios? Pues la puerta para entrar en el reino de Dios es el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Quién lo dijo esto? Jesús. Porque el evangelio se cree, no se ve. El evangelio se vive, no se toca. El evangelio se recibe, no se compra. Que nadie te engañe. El evangelio no es un lugar. El evangelio es una vida.
Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, dice así Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio. Escucha algo, que aquí hay un misterio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Evangelio contiene normas y conductas de vida que al practicarlo provocan una transformación en todas las áreas. ¿Qué dijo Pablo que es el Evangelio? Poder de Dios. ¿Cómo te vas a avergonzar de algo que contiene poder? ¿Cuántos se avergonzan de un billete de 500? Porque el billete de 500 tiene poder. Las cosas que contienen poder te dan mérito. ¿Entiendes ahora la expresión de Pablo? ¿Cómo me voy a avergonzar de algo que contiene poder? Yo me avergüenzo de las cosas que me hacen ridículo. El otro día fui yo a pagar con la tarjeta de crédito y pone denegada. Me dio vergüenza. Hay cosas que te dan vergüenza. Denegada. La palabra denegada, ¿sabes qué quería decir? Que la tarjeta que yo tenía no valía para nada. De eso sí que se avergüenza uno. Hay cosas que a veces tú piensas: ¿para qué voy a decirlo si se van a reír de mí? Claro, porque no has descubierto que tienen poder. Te aseguro que ese día no volví a tocar la tarjeta. Le cogí odio a la tarjeta. Me avergonzó. Pero cuando la tarjeta está llena, hago así. Hay cosas que cuando tú sabes que están cargadas de poder, te enorgullece mostrarlas. ¿Sí o no? Y Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y ahora dice: ¿para qué sirve? Para salvación. En otras palabras, no me avergüenzo del Evangelio porque contiene un poder que te va a salvar. Y me vas a estar agradecido toda la vida. Cuando tú sabes lo que contiene lo que has creído, lo presumes, lo exhibes. No te da vergüenza decir que eres cristiano, porque sabes que lo que tú cargas es más poderoso que lo que carga la otra persona. La otra persona carga amargura, carga contienda, carga división, carga enemistad. Y tú sabes que cargas poder de liberación, cargas alegría, cargas victoria. Y ahora sale de Pablo una palabra, ¿cuál es? No me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo. Porque es poder de Dios para salvación. Entonces el Evangelio contiene normas y conductas de vida que al practicarlo provocan una transformación en todas las áreas. ¿Y qué dice? Al judío primeramente y también al griego. O sea, a cualquier clase de cultura. Le estaba diciendo al judío: si tú crees en el Evangelio, te va a salvar. Pero si no eres judío, también. Porque esto no va dirigido a una raza. Va dirigido a la persona. Y te voy a decir una cosa: aquí amemos gente de diferentes nacionalidades. Da igual donde hayas nacido. Tú necesitas aire. Tú necesitas agua. Tú necesitas calor. ¿Sí o no? Hay necesidades espirituales que todos los que estamos aquí necesitamos llenarlas. Y solo hay una manera de ser lleno, da igual de qué país uno sea, y es siendo recipientes y contenedores del Evangelio de Dios. El Evangelio se vive ¿cómo? Al aceptar el mensaje de Jesús de arrepentimiento. Ahí es cuando entra el Evangelio. ¿Cómo empezó Jesús? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos
y creed en el Evangelio. O sea, en otras palabras, ¿cómo yo recibo el Evangelio de Dios? Aceptando al que lo porta. Y ese es Jesús. Cuando tú le dices a alguien, hoy vas a tener un conocimiento muy bonito. Acepta a Jesús conmigo. ¿Sabes qué le estás haciendo a esa persona? La estás capacitando para que luego reciba el Evangelio. Sin haber recibido a Jesús, no pueden recibir el Evangelio. Porque ¿cómo van a recibir algo de alguien que no han recibido? No me he explicado. Jesús es quien carga el Evangelio de Dios. Si yo no recibo a Jesús, ¿cómo voy a recibir su Evangelio? El Evangelio lo tiene Él. Y para recibir lo que tiene Él, ¿a quién tengo que recibirlo primero? A Él. Por eso cuando uno recibe a Jesús, recibe la plenitud del Padre, porque en Jesús está el Evangelio del Padre y está el reino del Padre. Jesús lo carga dentro de Él, el misterio de la eternidad. La profundidad de Dios la carga Jesús dentro. No es cualquier cosa decir acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Es acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, y por eso lo que hay dentro de Él entra dentro de mí. ¿Qué hay dentro de Jesús? El reino de Dios. ¿Qué hay dentro de Jesús? El Evangelio de Dios. Es imposible entender el Evangelio si no recibo a Jesús. Y es imposible entrar en el reino de Dios sin recibir a Jesús. ¿Cómo voy a entender la cultura de Dios si rechazo al que me enseña su cultura? ¿Cómo vas a ser aprobado de un examen si rechazas al profesor? Hay quien rechaza a Jesús, pero quiere la vida de Dios. Imposible. Alguien diga, imposible. Por eso Él dice, yo soy el camino. ¿Lo entendéis ahora? Yo soy la puerta. O sea, el que por mí entrare, saldrá a buenos pastos. O sea, es imposible, hermano, que entendamos el Evangelio si primeramente no acepto a Jesús. ¿Quieres una buena oración? Señor Jesús, ven a mi vida. Con eso estás diciendo, acepto tu reino, acepto tu forma de hablar, acepto tus pensamientos, acepto tu manera de entender las cosas, acepto tu filosofía de vida. Jesús tenía una filosofía de vida. ¿Cuál era la filosofía de vida? El que te hiera una mejilla, ponle la otra. Eso es filosofía de vida. El que te pida, dale. El que te hiera, aguanta, perdona. Eso es filosofía de vida. Por tanto, no se siente uno ridículo cuando uno practica una filosofía. Hay gente que le quieren ridiculizar su filosofía de vida, cómo entender la vida, y esa persona no se siente nunca ridícula. ¿Sabes por qué? Porque para ellos es su forma de vivir. Cuando nosotros vemos en las noticias personas que deciden dejar sus trabajos y ponerse a caminar por el mundo y a conocer lugares, tú dirías, qué ridículo. Madre mía, qué forma de vivir. Sí, pero Él es feliz. Es que Jesús es feliz así. Jesús es feliz perdonando. No lo entendiste, por eso no te estás gozando. Jesús es feliz dando. Eso es cultura, es filosofía de vida. Jesús es feliz ignorando las críticas. Por eso dice que como un cordero fue llevado al matadero. O sea, Él lo hacía a gusto. Dice, y no abrió su boca. ¿Por qué voy a quejarme de algo que estoy haciendo a gusto? Eso se llama cultura. Cuando tú haces algo en base a tu cultura, lo que para uno es sufrimiento, para ti es placer. Jesús trajo una cultura nueva
Y él era feliz practicándola, por eso la defendía. Y en él se hacía carne. ¿Sabes cuándo el evangelio te va a explotar a ti? Cuando empieces a disfrutar con lo que haces. Ayer les estaba yo explicando a mis hijos la importancia del diezmo. Y le dije, hay mucha gente que no ve los resultados del diezmo porque no disfrutan cuando lo hacen. Y esto no se practica para tener más dinero. El diezmo no se practica para ser más bendecido. ¡No! La gente se equivoca porque cuando no llega ese dinero o tienen algún problema, renuncian al diezmo. Y ellos me decían, papá, explícanoslo. Yo te lo explico. ¿Por qué a ti siempre te funciona? Me funciona por esto, porque yo lo hago en un concepto, ¿cuál es? Quiero mostrarle a Dios que estoy sujeto a Él. Ahora, luego están los beneficios. Porque yo practico algo que Jesús dijo que era necesario. Forma parte de la cultura. Entonces para mí no es ningún sufrimiento, no es una pérdida. No me tengo que quitar de para darle a. No, forma parte de mí. Con razón tengo las puertas abiertas, hermano. Todo lo que toco prospera y avanza. Tú dirás, eres muy pequeño, un día seré grande. Eres muy feo, un día seré guapo. Eres muy tonto, un día seré listo. Estás enfermo, un día seré sano. Porque yo voy en un proceso de progreso continuamente. Porque la cultura que he recibido de parte de Dios es que he abrazado su evangelio. Y su evangelio me está explotando en todas las áreas. Y está cambiando cosas dentro de mí. Está cambiando cosas en mi matrimonio. Está cambiando cosas en mis hijos. Está cambiando cosas en mi salud. Está cambiando cosas en mi economía. Lo está cambiando todo. Una vez que el evangelio de Dios entra en un lugar, empieza a torpedear la ignorancia, la maldad, la crítica, el pecado, hasta que lo rompe y lo destruye. Ahora, al aceptar el mensaje de arrepentimiento y por consiguiente su evangelio, nace en nosotros la semilla de la fe. Por eso dice aquí Pablo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo acepto el mensaje de arrepentimiento, por consiguiente, por consecuencia, su evangelio nace en nosotros la semilla de la fe. Te voy a revelar algo que quizás estés mucho tiempo pidiéndole explicación por qué no tienes fe. ¿Por qué te falta fe? Ya te dije que este mensaje es un regalito precioso que se lo puedes enviar a alguien que quieras tú que conozca al Señor. Hay gente que no le falta fe o no tiene fe porque no acabó de aceptar el evangelio. Le pone barreras al evangelio. Aquí entras en este área y en este área no. Así no. El evangelio tiene que entrar y entrar. O sea, si yo te dejo entrar en este sitio, pero te digo, de ese área no te muevas, tú llega un momento que te quieres ir. Porque si te apetece estar en esta parte, o quieres ir al baño, o quieres ir a la planta de arriba, tú tienes que tener libertad, porque una vez que has entrado, has entrado. ¿Sí o no, hermano? ¿Cómo puedes decir que has estado en la casa de alguien si cuando entras te dicen, siéntate en el sofá y no te muevas? Tú no has estado en su casa, has estado en su sofá. Cuando el evangelio entra en tu vida, quiere entrar en tu vida. No le podemos poner límites al evangelio. Por eso nos falta fe, porque el evangelio produce fe. ¿Qué dice aquí? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, la justicia de Dios se va a revelar en tu vida si has aceptado el evangelio, en otras palabras, con un fin para que vivas por fe. Por tanto, es imposible vivir por fe y de llamar a las cosas que no son como si fuesen
Y si estoy enfermo, declararme sano. Y si estoy pobre, declararme próspero. Y si tengo contienda en mi casa, declarar paz. Declarar un avance de victoria. Declarar un espíritu de conquista. Es imposible entrar en esa dimensión de fe y de victoria si primeramente no he aceptado el Evangelio de Dios. Porque solo hay una manera que la semilla de la fe nazca en ti, y es a través del Evangelio. No sé si alguien se está enterando de lo que estoy predicando. Romanos capítulo 15, versos 28 y 29. ¿Me dais 10 minutos? Si son 12 tampoco pasa nada. Gracias. Dice así Pablo: así que, cuando haya concluido esto, le estaba hablando a los romanos que estaban en Roma, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿Qué te parece, Pablo? Quería venir aquí a España. Ahora te voy a explicar algo. Dice: y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia. ¿De qué? De la bendición. ¿De qué? O sea, mira si sabía Pablo lo que contenía el Evangelio, que sabía que dentro del Evangelio había abundancia. Y te voy a poner un poquito en contexto de dónde sale este texto. Pablo quería venir a España, que aquí estaba colonizada por los romanos. Llevaban ya 400 y pico de años los romanos en España. Pero antes de llegar a España quería pasar por Roma y ver a la iglesia que se había levantado allí. Y en Roma habían clases sociales. El que era rico era muy rico y el que era pobre era muy pobre. La esperanza de vida en aquel tiempo era de 40 años. Morían por un simple constipado, por una infección, por cosas que tú y yo hoy veremos ridículas, por eso morían. La gente pasaba hambre. Había una gran cantidad de mendigos en Roma. Muchos pobres. Muchos enfermos. Ahí es donde nació la palabra plebe, el vulgo. Así es como denominaban al pueblo. Y Pablo dice: voy a ir a vosotros y vos tengo una sorpresa. Voy a ir con algo que vos va a bendecir. ¿Con qué? Con el Evangelio. Pero no tan solo que me voy a ir a bendecir a vosotros, sino que luego voy a ir a España. ¿Sabéis qué era España? España era un lugar donde apenas había en esa época no más de 3 millones de personas en toda la península, incluida Portugal. No existía Portugal. Todo era la península ibérica. Y aquí no había un pueblo. Había un montón de pueblos. Los celtas, un montón de pueblos. Había mucha pobreza, porque todos eran labradores, campesinos. Aquí no había industria, no había minería. No se tenía conocimiento de la siembra y de la cosecha. Y aquí se pasaba mucha hambre en España. Esto es historia, lo puedes buscar, lo puedes leer. Pero tú fíjate cómo Pablo se atrevía a ir a sitios donde se pasaba hambre y a decir: me voy a llegar a vosotros con una abundancia de la bendición, con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Es algo terrible cuando tú descubres el poder que contiene el Evangelio. Te atreves a ir a cualquier sitio. Es que a esa casa están enfermos, yo voy. ¿Por qué? Porque yo sé que si oro y hay fe pueden ser sanos. No, pero es que no hay solución. Mira, en un momento me llevaron a mí al hospital que está aquí en el Valle Hebrón.
Un muchacho que con un cáncer le había comido medio cerebro. Le hicieron una operación que yo lo vi, hermanos, que le faltaba media cabeza, era como una luna. Y fui a las 12 de la noche porque ya al día siguiente le iban a desconectar las máquinas para que muriera. Estaba en coma. Y un amigo de la familia les dijo, yo conozco un hombre que puede orar por este muchacho. El muchacho es de Lérida y se lo trajeron aquí al Vallebrón. Fui a las 12 de la noche y entonces cuando me dijeron eso, hermanos, que estaban en el Vallebrón, en el cuidados intensivos, que tenía una luna aquí, que le faltaba medio cerebro por el cáncer. Científicamente es imposible, pero yo dije, si yo oro y le puedo poner las manos, yo creo que Dios lo puede sanar. Porque yo sé lo que cargo una abundancia adentro. Para algunos la abundancia puede ser económica, para ese la abundancia era la salud. Y tanto que fuimos allí a las 12 de la noche, me hicieron un pase. El que ha estado en la UCI sabe que nadie puede entrar en las UCIs. Yo entré en una UCI a las 12 de la noche con un pase especial. Le puse la mano a aquello imponía, hermano, le faltaba media cabeza. Todo pelado y le faltaba media cabeza, eso era algo impresionante. Al día siguiente despertó del coma. A los 15 días se fue a Lérida. A los 25 o 30 días ya estaba trabajando en el mercado. Algo ocurrió con aquel hombre. Es uno de los mayores milagros que Dios ha hecho a través de mi persona. ¿Con qué fui? ¿Con qué fui? ¿Con dinero? Fui con el Evangelio. Y te vas a espantar con lo que te voy a contar ahora. Aquel hombre estaba en coma, pero yo sabía que su espíritu me estaba oyendo. Y le dije, repite lo que yo te diga. Aquel hombre, el que estaba a mi lado, se me quedaba mirando como diciendo, ¿este tipo de dónde se sacará esto? Pero yo sé lo que cargo. Yo sé que tu espíritu oye aunque estés dormido. Pablo dijo, ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. O sea, uno sabe que el espíritu que uno carga siempre está presto. Le dije, arrepiéntete de tus pecados. Dile al Señor que te dé una oportunidad. ¿Sabes por qué sé que me oyó? Porque al otro día despertó del coma. Pablo sabía que como él, yo no sé si llegó a llegar a España o no, no lo sé. Pero yo sé que él sabía, como yo llegué a España, me da igual la pobreza que haya, yo les voy a predicar el Evangelio y ellos prosperan. ¿Cuánta necesidad hay en Roma? Como yo llegué a Roma y ellos me crean el mensaje que les traigo, ellos prosperan. Porque el Evangelio te cambia la vida. Alguien diga conmigo, si tiene fe. Si no tiene fe, no lo diga. Si tiene fe, di conmigo, el Evangelio te cambia la vida. Escucha algo, al aceptar el mensaje de arrepentimiento y por consiguiente su Evangelio, en nosotros entra la semilla de la fe. Lo he dicho antes, pero lo quiero repetir otra vez. Si yo necesito fe para conseguir cosas, a veces más que orar por fe, es Señor, revélame más tu Evangelio. ¿Sabes que hay problemas en según qué casas? Que da igual la consejería que tú les des, no lo entienden. Y se siguen matando como el perro y el gato. Entonces tienes que recurrir a otra cosa. Antes de darle una palabra de que cada uno, o sea, lo que se dice, ¿no? Le riño a uno, le riño a otro. No sirve. Es hablarle de otro estilo de vida más excelente. Y eso es solo a través del Evangelio. Hay matrimonios que su punto de encuentro es Jesús. Les quitas a Jesús, se disuelve ese matrimonio. Pero en Jesús se encuentran. Hay familias que en Jesús se encuentran. Hay personas que en sí no tienen afinidad como persona, pero en Jesús se encuentran. ¿Qué tiene Jesús? Que cuando lo aceptas a Él,
te revela su evangelio y tú lo empiezas a vivir, tú sales de la zona normal de cualquier ser humano. Te conviertes en alguien especial. Por eso a un cristiano que vive el evangelio de Dios no le afecta a la traición, no le afecta a la mentira, no le afectan las calumnias, no le afecta el odio, no le afecta la pobreza, no le afecta la soledad, porque está por encima. Hay gente que si se ven solos caen en depresión. Si se les rompe el coche se creen que están malditos. Hay gente que si se deja de la mujer o del marido ya cree que ya nadie los va a querer, porque están vacíos por dentro y necesitan cosas. Pero nosotros no necesitamos cosas porque lo tenemos a Él. Y Él lo llena todo. Oh. Gálatas 1:8. Pablo, entendiendo lo que estaba predicando, le dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Esto es muy importante. Pablo dice que entiendan que cualquiera que venga predicando el evangelio de Dios tiene que predicar conforme a Jesús. Y ahora, ¿qué es el evangelio de Dios? El evangelio de Dios produce vida. Toda prédica que no produzca vida dentro de ti, esa prédica no es de Dios. Toda enseñanza de la palabra que no produzca en ti nuevos comienzos, esa palabra no es de Dios. No estamos en el tiempo de los juicios. No aceptes ninguna palabra de juicio que te condene. Esa no es de Dios. El evangelio, dice porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Toda palabra que traiga cualquier mensajero tiene que traer salvación. Eso es producto del evangelio. ¿Qué produce el evangelio? Libertad. El evangelio te trae libertad. Libertad en tus pensamientos, libertad en tu interior. No somos esclavos de nada ni de nadie. Servimos a Dios. Y Pablo entendió esto y fue cuando escribió el famoso verso que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, porque a Él servís y de Él recibiréis la recompensa. Ah, bueno, entonces, ¿tú te consideras esclavo de nadie? ¿De alguien? No, dijo Pablo. Yo soy prisionero de Jesús. Voluntariamente. En otras palabras, vivo en la cárcel del amor de Dios y yo tengo la llave. Yo tengo la llave de mi cárcel y la tengo aquí guardada. Así que nadie puede decir que me ha metido prisionero. Yo soy el que me hago prisionero del amor de Dios. ¿Alguien está entendiendo el concepto? ¿Qué produce el evangelio? Libertad. ¿Cómo te tienes que sentir tú? Libre. Y Pablo lo entendió y dice: ahora pues, ¿alguien sabe lo que sigue? Ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Y ahora dice: para los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la ley del Espíritu de vida. Por eso soy libre. Desde la libertad adoro a Dios. Desde la libertad vengo al culto. Desde la libertad traigo ofrendas. Desde la libertad traigo el diezmo. Desde la libertad ayuno. Desde la libertad oro. Desde la libertad, nunca desde la imposición. Por eso es imposible sacar a alguien de un sitio que está por voluntad. Pero el que se siente prisionero es como el pajarillo. Cuando ve la más mínima oportunidad de salir,
se va. Por eso hay cristianos que están esperando, ahora vas a entender esto. Como hubo un problema en la iglesia, me voy, pajarillo. Como vi un defecto del pastor, me voy, pajarillo. Como no entendí, como me discutí con el coro, me voy, pajarillo. ¿Cuántos pajarillos hay, A mí no me sacan de aquí ni a tiros. Pégame 70 tiros y no me podrás sacar. Es que te va a ver solo, yo me quedo. Es que te viene gente rara, yo me quedo. Es que te criticaron, yo me quedo porque estoy voluntariamente. Pero el que tiene corazón de pajarillo ve cárceles. Yo no veo una cárcel en el Evangelio, hermano. Yo no veo una cárcel en la iglesia. Yo estoy tan a gusto contigo que disfruto cada vez que vengo a la iglesia. Y vengo a dar. Y vengo a sembrarme en ti. Pero lo hago disfrutando. Nadie me obliga. ¿Alguien está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo? ¿Qué cambia el Evangelio? El interior. Por eso dice Pablo, si alguien os anunciare otro Evangelio, sea anatema. Sea anatema, o sea, sea contrario a Dios. Porque el Evangelio produce vida, el Evangelio de libertad, y el Evangelio cambia el interior. Tienes que entender, hermanos, que lo que tú cargas dentro es lo más glorioso que existe. Fue la revolución que trajo Jesús a la humanidad. Fue su Evangelio. Mateo capítulo 11, versos 4 y 5. Hay un misterio que aquí es revelado. Vienen los apóstoles de Juan y vienen a ver a Jesús y a preguntarle si él era el Mesías todavía o tenían que esperar a otro. Y le dice Jesús: id a hacer saber a Juan las cosas que veis y oís. Escucha algo, Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y escucha, aquí está el mensaje. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Daros cuenta que a todos los que estaban enfermos les administró poder. Pero un pobre, ¿por qué no oró por ellos? Por todos los enfermos oró, por los pobres no. A los pobres les anunció, a los demás les oró y los sanó. ¿Y a los pobres? ¿Por qué no oras por el pobre? Porque a los pobres no se les ora, a los pobres se les anuncia. ¿Y el qué le anuncia? ¿Qué contiene el Evangelio? ¿Qué es lo que necesita un pobre? Un pobre no necesita limosna. Una limosna nunca sacó al pobre de la pobreza. Pero una vida nueva, una mentalidad nueva sí que cambió al pobre. Os he contado el caso del chico que conocí en Colombia, ¿no? Que se ataba los zapatos, que los cartones en los zapatos. Y hoy en día tiene edificios enteros que son suyos. Todo porque recibió el mensaje en un tren, que predicaron en un tren. Él se convirtió y siendo pobre empezó a predicarle a los empresarios. Eso sí que tiene incongruencia. Que un pobre que va con cartones, catándose los cartones y con ropas harapientas, mal olor, se pusiera delante en un hotel a predicarle a empresarios, eso, hermano, si no te lo cuentan es imposible de creerlo. Pero cargaba aquel hombre algo tan glorioso ya, que produjo donde él iba asombro, y aquel asombro le trajo a él liberación de la pobreza. Y hoy en día, yo lo conocí a él personalmente, edificios enteros en Colombia, en Cali, Colombia, y en Medellín, y en diferentes lugares de Colombia, terrenos, edificios, casas, pisos. Es uno de los hombres con mayor influencia en el mundo de la inmobiliaria
en Colombia. Le dicen el apóstol del dinero. ¿Qué producirá el Evangelio cuando llega a alguien que verdaderamente lo abraza y lo acepta? Le cambia la vida. Y daros cuenta que el Evangelio está la llave que abre la cárcel de la pobreza. Por eso Jesús a los enfermos le administró poder, pero a los pobres les dio Evangelio. Lo dice claro, lo habéis leído conmigo. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué creéis? ¿Que el Evangelio te trae conmiseración? O sea, no te preocupes, Dios te ve. Dios no dice eso. Dios dice, yo vengo, te veo y te cambio. Por eso, si tú quieres transformar tu mundo, vive el Evangelio de Dios. Tú quieres transformar tu casa, vive el Evangelio de Dios. Practica el Evangelio de Dios. ¿Entiende algo? Que aquellos que hemos disfrutado de lo que significa el Evangelio, estamos siempre agradecidos a Dios. Siempre que uno echa su vista atrás y vea que en sus fuerzas llegó hasta aquí, nunca verás a Dios. Pero cuando tú miras atrás, tú dices, fue Dios quien me ayudó aquí, fue quien me ayudó allí. En aquella situación yo vi la mano de Dios. ¿A qué se refiere a eso? A que ocurrieron acontecimientos extraordinarios que si no llega a ser extraordinario no cambia tu vida. Y qué casualidad, sí, pero es que fue alguien. Sí, pero es que ¿quién movió ese alguien? Dios. Conseguí un trabajo, vale, ¿y quién movió el hilo para que llegara ese trabajo? No, es que me compré un coche, sí, pero ¿cómo llegaste tú a tener el dinero para llegar a aquel coche? O sea, siempre hay un comienzo en el cual Dios está. Por eso los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Bienvenido el Evangelio a mi vida. Alguien diga conmigo, bienvenido el Evangelio a mi vida. Marcos 16, 15. Me quedan 3 minutos, amén, de los 10 que me habéis dado. Dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio ¿a quién? O sea, ¿quién necesita el Evangelio en este mundo? No, solo los españoles, los portugueses no. No, solo los chinos, los alemanes no. ¿Quién? Toda criatura. Y ahora dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán demonios, hablarán lenguas, tomarán manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es la consecuencia de creer. ¿Sí? Pero ¿creer en qué? Vuelvo otra vez, verso 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién se está refiriendo todo el tiempo? A los que han oído el Evangelio y lo han creído. No está refiriéndose al apóstol que predicó, sino al mensaje que predicara el apóstol. Consecuencia de haber creído en el Evangelio, en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, ¿cómo alguien se atreve a querer orar por alguien y liberarlo de un demonio si no crees en el poder del Evangelio? ¿Crees en el poder de tu oración o de tu ayuno? Como yo no oré, no se sujeta a los demonios. Los apóstoles echaban demonios y no hay constancia de ellos ni tan siquiera que hubiesen orado 1 hora con Jesús. Porque 2 de ellos se dispusieron a orar 1 hora y se quedaron dormidos. Y sin embargo se beneficiaron de orar por enfermos, de echar demonios, de alimentar a miles de personas, de caminar sobre las aguas. Porque no eres tú, es el Evangelio que produce poder y vida en ti. Entonces tú tienes que decir, yo cargo dentro el Evangelio de Dios, la vida de Dios. Y no es por mis obras,
Es por la obra que Dios ha hecho a través de su evangelio. Y si me encuentro a alguien que necesita una oración, oro por él. Y sé que la mano del Espíritu Santo va a venir sobre él. No es por lo que yo haya hecho, es por los beneficios del evangelio que va a esa persona a recibir esa libertad. Alguien diga gloria a Dios. Hay poder ilimitado al practicar el evangelio de Jesús. No tan solo puedes echar demonios. Es que si bebes cosas mortíferas no te van a hacer daño. Es que si pones tus manos sobre enfermos se sanan. Es ilimitado el poder del evangelio. Toca todas las áreas. Wow. Para terminar, Colosenses 1:21. Con esto ya termino, de verdad. ¿A alguien le está gustando este mensaje? ¿Para qué trajo Jesús el evangelio? Y cierro con Pablo, que se dirige también a una iglesia, a unos hermanos que estaban en Colosas. Y dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Te das cuenta dónde viene a hacer el cambio Dios? En la mente. Ahí es donde nosotros éramos contrarios con Dios. Por eso tú no puedes decir, pero esa persona ¿cómo va a ser mala si no le hace daño a nadie? Que no se trata de que haga daño a alguien, que son los pensamientos, donde uno puede ser enemigo de Dios, porque tengas otra manera de entender la vida. ¿Alguien está conmigo? Haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros, escucha esto, de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica. Escucha esto va a ser poderosísimo lo que vas a oír. El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aunque tú no lo oigas, las nubes declaran la gloria de Dios. Aunque tú no lo oigas, la tierra gime para que se manifieste el poder de Dios en la tierra. Aunque tú no lo entiendas, los animales le están pidiendo a Dios que establezca su reino y su justicia. Toda la creación está deseando ver el evangelio de Dios en toda su extensión y plenitud. Pablo dice por revelación que el evangelio que él predica, también lo predica toda la creación que está debajo del cielo. Y todo lo creado, no son los hombres y mujeres que tú ves, es todo lo creado. Árboles, piedras, tierra, animales, lo que se ve, lo que no se ve, todo lo que está debajo del cielo está predicando el evangelio de Dios, las buenas noticias de salvación. En el aire se susurran unos cantos, y es que Jesucristo es la vida, aunque tú y yo no estemos capacitados para oír esos códigos. Hubo una burra que se le quitó el velo y vio un ángel y habló. Satanás sabía que si Jesús quería, las piedras oyen y tienen un poder dentro de ellas para convertirse en pan. Alguien dijo: si estos callaran, las piedras hablarían. Cuando todo sea revelado, veremos que todo lo que existe oye y habla. Es un misterio que nuestra mente no se entiende, pero déjame decirte, todo lo que está creado oye y habla. ¿Sabes que hay una expresión en el Salmo que dice: los cielos cuentan tu gloria? No es cualquier cosa lo que tú contienes dentro. Contener el evangelio de Dios te garantiza poder, te garantiza vida, te garantiza plenitud, te garantiza libertad.
Jesús, donde quiera que fue predicando el evangelio, produjo liberaciones, sanidad, amor, poder, salvación. Todo eso produjo con el evangelio. ¿Cuántos quieren la vida de Dios? Busca el evangelio de Dios. Ponte de pie conmigo, aleluya. Aleluya. Cierra tus ojitos lindos conmigo. Quiero que pienses en tu mundo, en tu vida, en las cosas que necesitas que cambien. Y ahora empieza a decirle: Señor, revélame tu evangelio. Revélame tu evangelio. Si quieres que cosas cambien dentro de ti, no pidas que cambien esas cosas. Tú di: revélame tu evangelio. Quiero aceptar tu evangelio. Quiero creer en el evangelio. Mi vida va a cambiar a medida que yo reciba la revelación de lo que es el evangelio de Dios para mí. Óralo, óralo, aleluya. Yo sé que esta palabra es profunda. Digiérela en el espíritu. Aleluya. Y ahora levanta tus manos conmigo al cielo y empieza a declarar qué cosas va a hacer Dios en tu vida. Empieza a declararlo. Señor, tu palabra va a producir en mí libertad, cambio de mente, cambio de pensamiento. Tu palabra va a producir en mí una actitud nueva, una diferencia entre mi cultura antigua y la cultura de Dios. Yo quiero vivir en el reino de Dios, en la cultura de Dios, en la forma de entender las cosas, en la forma de ver las cosas. Señor, yo quiero vivir en el Espíritu. Señor, yo quiero vivir en la nueva criatura. Quiero dejar atrás lo pasado, la angustia, la queja, el lamento, las raíces de amargura, el qué dirán, el miedo a la soledad, y extenderme a una vida de fe, a una vida de poder, a una vida de victoria, en el nombre de Jesús. Amén. Yo te invito a que trabajes durante todos estos 7 días por predicarle a alguien. Solo uno dice amén. Atrévete a llevar este evangelio que has recibido a alguien. ¿Sabes qué significa cambiarle la vida a alguien? Es darle algo que esa persona necesite para salir del lugar que lo estaba atormentando. Así es como se le cambia la vida a alguien. ¿Qué es más importante? ¿Darle a alguien una buena convidada de comida o presentarle una entrevista de trabajo para que tenga trabajo? ¿Qué te cambia la vida? ¿Que alguien te invita a comer? ¿O que alguien te proporcione un puesto de trabajo? De nada sirve que le des un abrazo a alguien y le digas Dios te bendiga. Eso es como convidar a alguien. Decirle a alguien Dios te bendiga. No, bendícelo tú. Dios ya nos ha bendecido. No, Dios te bendiga. Le echas toda la responsabilidad a Él. Si Dios nos dio a su Hijo, dice, ya te lo ha dado todo. Ahora eres tú el que tienes que dar. Dale a alguien algo más glorioso que una invitada. Dale el evangelio. Cambiará su mente, cambiará su vida, cambiará su destino. Te bendigo en esta semana y declaro sobre ti la gracia de Dios. Que las fuerzas de Dios estén contigo donde quiera que vayas. Que el ángel de Jehová acampe contigo y te libre del mal. Que seas librado de muertes prematuras, de personas malas que te quieren hacer daño. Que Dios administre tu suerte para que todo lo que emprendas te salga bien. En el nombre de Jesús. Mañana hay hay oración a las 7:30 y el jueves culto a las 7:30. Dios está contigo. Aleluya.